Dios, mis amados hermanos. Espero que ustedes se estén derritiendo menos que yo. Derritiéndonos o no, Dios es bueno, siempre. Y estamos agradecidos con Él por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar aquí en su casa de oración, todos juntos, el pueblo de Dios reunido para adorar a su Señor. Mis amados hermanos, han visto la porción de la lectura de esta mañana. Si se dan cuenta, es una lectura bastante pesada, pero está allí, hermano, mucho detalle, porque tiene un mensaje que transmitir al pueblo de Dios. Mi intención para ayudar, hermanos, es que hayan podido ver una imagen con una posible ilustración para que ustedes puedan ponerle una imagen a su cerebro de todo lo que hemos leído allí, tal como hicimos con el tabernáculo. No obstante, rogamos a Dios que nos dé sobre todas las cosas ojos para ver, oídos para oír, y que los labios falibles de este su siervo no sean impedimento alguno para su palabra infalible. Es lo que rogamos con humildad siempre en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir nuestra serie a lo largo del libro del Éxodo, serie que hemos titulado Un grandioso libertador. Y es en esta porción particular donde se ven los beneficios de dicha libertad, los beneficios de dicha salvación del cual el pueblo de Israel fue partícipe. Y el principal es la comunión con Dios. Ahora, mis amados hermanos, hemos visto hasta aquí, que la tienda de campaña, el tabernáculo de reunión, serviría de morada de Dios en medio de su pueblo. Era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Era un lugar de comunión entre Dios y su pueblo. Ahora, es obvio, como hemos visto hasta aquí, que el pueblo completo no iba a caber en el tabernáculo. Eso hacía necesario un representante, una figura representativa delante de Dios. Y aún con esa realidad, la principal razón por lo que una figura representativa iba a ser necesaria era precisamente por la santidad de Dios. Dios sigue siendo santo y en los que están afuera del tabernáculo no lo eran. Por tal razón se necesitaba una figura que fuera santificada, como vamos a ver en la próxima sesión que tengamos en el Éxodo. Y esa figura representativa, o quien jugaría ese rol, sería el sacerdote. El sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Es alguien que ministra las cosas sagradas en representación de parte de Dios. Gracias, mi hermano. Hay una diferencia entre un profeta, por ejemplo, y un sacerdote. Un sacerdote representa a los hombres, representa al pueblo, y un profeta representa a Dios o habla por Dios. ¿Qué es un mediador? Un mediador es alguien que media entre dos personas en la resolución de algún conflicto o de algún asunto. Por tal razón, mis amados hermanos, el sacerdote tenía el privilegio especial de aproximarse a Dios y hablar con Dios y obrar en nombre del pueblo.
Acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículo 1. Vamos a estar intercalando Hebreos y el Antiguo Testamento con regularidad. Hebreos capítulo 5, versículo 1, nos relata la función, el oficio de aquel que era llamado al sacerdocio. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido, note, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Este era su oficio principal, mis amados hermanos, pero no el único. Ellos eran intercesores, ellos oraban en favor del pueblo y también, mis amados hermanos, eran instrumento de bendición para el pueblo. De hecho, todas las bendiciones que se proclaman a favor del pueblo de Dios venían de la boca de los sacerdotes. Para tal vocación, mis amados hermanos, eran consagrados en una ceremonia que era muy especial. Y es la ceremonia que vamos a ver la próxima vez que estemos en el Éxodo. Ahora, hermanos, para tal vocación, para tal llamado, vemos que tenían una responsabilidad elevada. Era una figura honorable, era una figura respetable, inclusive era una figura autoritativa, porque tenían que enseñar al pueblo. Y no solamente se dedicaban a enseñar desde la perspectiva de un profeta, por ejemplo, sino que enseñaban cómo era que se debía acercar a Dios el pueblo correctamente. Eso era un trabajo importante, principalmente en esos días. Y de hecho, mis amados hermanos, esa era una vocación muy importante. La evidencia de la importancia de esa vocación, mis amados hermanos, la vemos en la vestimenta. Una vestimenta que era muy especial. Y de esa vestimenta de la cual vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál es nuestra tesis, hermanos? Porque probablemente ustedes leyeron ese pasaje y dijeron de qué es lo que va a hablar el pastor aquí. Y créanme, lo pensé un par de veces. Pero nuestra tesis es que usted y yo podamos observar que la vestimenta sacerdotal resalta la santa vocación de quien representa a Dios, de quien representa al pueblo redimido delante del Dios Santo. Permítame repetir eso. Esta es nuestra tesis. La vestimenta sacerdotal resalta la santa vocación de quien representa al pueblo redimido delante del Dios Santo. Por eso titulamos el mensaje, mis amados hermanos, representados delante de Dios. Y la pregunta que tendríamos que resolver o responder esta mañana es: ¿cómo resalta, cómo adorna la vestimenta sacerdotal el oficio de quien representa al pueblo redimido de Dios delante de él? Bueno, quisiera proponer, mis amados hermanos, 4 respuestas. La primera, por quienes fueron llamados a portar la vestimenta. En segunda instancia, por la naturaleza y el propósito de la vestimenta. En tercer lugar, por los elementos que constituyen la vestimenta. En cuarto lugar, lo más importante, por lo que la vestimenta proclama de Cristo. Y voy a cerrar entonces dando una aplicación para lo que la vestimenta sacerdotal representa para la iglesia hoy. Sin más preámbulo, hermano, brevemente quisiera que observen conmigo los llamados a portar la vestimenta. Y antes de que hagamos eso, quisiera que regresáramos
atrás un poquito, porque se van a dar cuenta que nos saltamos un pedacito, un pedazo del texto bíblico. Y acuérdense, hermanos, vamos a tratar de no saltarnos ni un solo versículo. Vaya a Éxodo 27 conmigo, versículos 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante, la pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahora, hermanos, los últimos versículos del capítulo 27 retoman el tema del candelabro, tema que vimos hace ya más o menos 2 semanas, un poquito más. El versículo 20 nos indica cuál iba a ser el combustible del candelabro del cual nos habló el hermano Carlos. Aceite puro de oliva que el pueblo debía traer. Recuerden, hermanos, que el candelabro debía arder permanentemente. Así que la iglesia o el pueblo de Israel, vamos a ponerlo así, tenía que traer permanentemente combustible para que estuviera encendido el candelabro siempre. Y recuerden, hermanos, que el candelabro representaba, al iluminar el tabernáculo, que Dios es la luz y la vida de todos los hombres. Esa era la premisa. Ya eso lo vimos con el hermano Carlos, así que no nos vamos a quedar en el utensilio en sí. Lo que quiero que veamos es que esta porción se pone aquí y no en la porción del candelabro, porque su énfasis es apuntarnos a la figura de quienes se iban a encargar de mantener ese fuego encendido. Y lo primero que vamos a notar es que nadie levantaba la mano y decía, yo quiero ser el que le mantiene el fuego encendido, yo estoy dispuesto a hacerlo. No era un oficio voluntario. Por el contrario, ellos iban a ser determinados, llamados y consagrados por Dios. Era un oficio que Dios iba a determinar quién lo iba a cumplir. No era una decisión arbitraria. Hay cosas en las que Dios puede permitir que usted y yo tengamos la iniciativa. ¿De qué color van a pintar el templo? ¿De qué color van a hacer, de qué marca van a hacer los instrumentos musicales? Eso ustedes lo pueden decidir. Pero quienes adoran en el templo, quiénes son los pastores, quiénes son los diáconos, quiénes son, eso viene de parte de Dios, y Dios definió quiénes y cómo se escogen a los que cumplen esa labor. Eso es lo que vemos aquí. Acompáñenme, por ejemplo, versículo 28, la primera parte, el capítulo 28, perdón, versículo 1, la primera parte. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Nótelo ahí. De entre los israelitas harás llegar los que me van a servir como sacerdotes. ¿Quiénes somos llamados? Lo vemos a partir de la segunda parte del versículo 1. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, todos hijos de Aarón. La vestimenta, mis amados hermanos, iba a distinguir a aquellos que eran llamados por Dios a un oficio particular, en este caso el sacerdocio. Usted no iba a ver mucha gente vestida igual que el sacerdote en el pueblo. Apenas las personas lo vieran, iban a decir, esa persona es la que intercede por mí delante de Dios. Ahí no iba a pasar como nos pasa mucho a nosotros, que salimos y vemos a la gente con la misma ropa que tengo yo. Algunos ponemos bravos. El sacerdote no iba a tener ese problema.
Nadie se podía vestir igual que él. Nadie se podía vestir igual que el sumo sacerdote, porque tenía que ser identificado. Esa persona tiene una vocación especial. Noten lo que dice Hebreos 5, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, refiriéndose al sacerdocio. Nadie la toma para sí, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, lo que esta vestimenta hace en resaltar una vocación, lo vemos en que no todo el mundo la podía usar, solamente aquellos a quienes Dios llamó para esa vocación. Lo segundo que observamos, hermanos, la naturaleza y el propósito de la vestimenta. Y aquí consideramos, hermano, que está la porción probablemente más importante, porque toda esa ropa que ustedes vieron descrita en esos 42 versículos tenía la intención de transmitir un carácter y un propósito. Y la naturaleza de la vestimenta la observamos en la primera parte del versículo 2. Y harás vestiduras, ¿de qué índole, hermano? Sagradas a Aarón, tu hermano. La vestimenta sería sagrada, la vestimenta sería santa. Era más que un vestido, hermanos, sino que era un traje que iba a estar separado del uso común. Iba a ser utilizado particularmente para el servicio de Dios. Estaba dedicada para el uso especial del pueblo de Dios. Y nada más iba a poder usar exclusivamente en el tabernáculo. Aarón no podía salir a comprarlas al supermercado con la indumentaria del sumo sacerdote. Miren lo que dice el versículo 43 de Éxodo 28. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. El improvisar con la ropa sagrada podía traer severos problemas. Era para el uso exclusivo del servicio del Señor. Era ropa literalmente santa. ¿Ok? Ni Aarón ni sus hijos podían salir a ser mandados, hermanos, con esta vestimenta. Ahora, hermanos, veamos su propósito, porque eso lo vemos en la segunda parte del versículo 2. El versículo 2 nos dice, eran ropas sagradas para honra y hermosura. Algunas versiones dirán gloria y belleza. Y el término de honra o el término de gloria que vemos allí apuntan a la majestad, al peso de la majestad divina. ¿Ok? No era para resaltar la belleza del sacerdote. Era para proclamar la gloria de Dios. Y note, hermanos, no solamente la gloria de Dios, sino la belleza de Dios. Algunas versiones traducen la palabra hermosura por belleza y parece sinónimo. Pero la idea primordial aquí, hermanos, es que apunta a algo que es deseable, algo que es agradable, algo que es bueno. La palabra aquí nos indica que Dios es la corona de la belleza, que brilla con un esplendor que es irresistible para su pueblo. Ahora, hermanos, muchos hablamos de la belleza del Señor, cantamos el corito, cuán bello es el Señor. Pero entendemos lo que significa, es lo que se nos llama a observar aquí. Alguien lo puso de la siguiente manera: la belleza del Señor claramente es simplemente el Señor mismo en las grandes perfecciones de su autorrevelación. La belleza es Dios mismo conforme a cómo se ha revelado. Acompáñenme al Salmo 96:9. Salmo 96:9. Dice el salmista: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él, algunos, toda la tierra.
A Dios se le adora en la hermosura de su santidad. ¿A qué nos referimos? Vamos a preguntarle un poquito al rey David. Salmo 27. A veces este tema de la hermosura del Señor lo pasamos por alto, pero estamos o fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él, gozar de Él, de su belleza, de su plenitud. Miren lo que dice el rey David en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo, ¿dónde? En la casa de Jehová de vez en cuando. Todos los días de mi vida. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Lo ven ahí? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Manifestar o ver la gloria de Dios, su belleza. Esa es la meta. La indumentaria sagrada, mis amados hermanos, debía reflejar de una manera clara la incomparable majestad, la belleza y el esplendor de Dios. Nunca mejor dicho, hermanos, había que vestirse para la gloria de Dios. Dice el puritano Jonathan Edwards, quienes destacan la belleza de la santidad o el verdadero bien moral, destacan lo más grande e importante en el mundo, lo cual es la plenitud de todas las cosas, sin las cuales el mundo estaría vacío. De hecho, se encontraría en una situación paupérrima. A menos que logremos ver esta verdad, nada de lo que veamos y apreciemos en el mundo merecerá ser considerado, porque no hay ninguna otra majestuosidad ni belleza genuinas aparte de esta verdad. Usted y yo debemos anhelar contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Ahora, hermanos, ya vemos que coser esa ropa iba a estar difícil por todo lo que tenía que hacer, hermanos. La naturaleza y el propósito de la vestimenta hacían difícil su confección. Si yo le dijera a las hermanas que cosen, hágame un traje que refleje la gloria de Dios, me gustaría ver el diseño del traje. Pero Dios lo estaba dando aquí, mis amados hermanos. Y como esto no iba a ser fácil, llevaba un trabajo especial. Lo que me lleva brevemente a que veamos los artesanos en el versículo 3. Miren, hermanos, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y esa expresión, hermanos, sabios de corazón, debe entenderse como alguien que está dotado de un talento, alguien que era experto en una materia por la actividad del Espíritu Santo en él. Note que el texto lo dice, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Y de aquí, hermanos, se desprende una importante lección. Dios capacita a su pueblo para servirle conforme a su voluntad y su propósito. Proverbios 2:6. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Dios da lo que se necesita para servirle a Él. Por ende, hermano, a veces nos sentamos a mirar todo lo que le falta a la iglesia, pero hay una cosa que es cierto: todo lo que la iglesia necesita para existir ya está provisto en Dios. Ya está, porque Él da para servirle. ¿Ok? Él no le va a pedir que lo sirva sin darle con qué servirlo. Ahora, como resultado de esta obra de Dios en medio de su pueblo, la obra de confección de esta vestimenta iba a ser obra de fina artesanía. Iba a ser obra primorosa, como vemos en el versículo 6, 8 y 15. ¿Okay? De modo que podemos observar aquí, mis amados hermanos, que la naturaleza y el propósito de la vestimenta resaltan de manera evidente la vocación de a quien iba a representar al pueblo delante de Dios. Sin embargo, hay más. Vamos a ver la parte más extensa del material, los elementos que constituyen entonces la vestimenta.
Todos los elementos que vemos aquí, hermanos, van a resaltar el oficio sacerdotal. Lo vemos desde el versículo 4 en adelante. Y aquí, hermanos, se nos va a hacer evidente a primera instancia de que hay una jerarquía entre los sacerdotes. Estaba el sumo sacerdote, que era Aarón, cuya vestimenta es la que vemos descrita desde el versículo 4 hasta el versículo 39 más o menos, y la vestimenta del resto de los sacerdotes, que era la que vemos a partir del versículo 40. Ambas vestimentas tenían el mismo propósito y la misma naturaleza. Ambas tenían que demostrar honra y hermosura de Dios. ¿Ok? Es importante que lo entendamos, hermanos, porque se puede ver como ostentación lo que vemos aquí, pero no es ostentación. Ostentación es lo que hay hoy. En ese momento era reflejar la majestad de Dios. ¿Ok? Ahora, los elementos eran 6 del sumo sacerdote. Primero, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Todo lo pueden ver en la imagen que tienen en sus hojas. Ahora, en primera instancia, estos elementos por sí solos no parecen decir mucho, pero vamos a ver sin lugar a duda que Dios quiere comunicar mucho aquí. Primero, los materiales que vemos en el versículo 5. Inmediatamente nos damos cuenta que los materiales con los que se elaborarían los elementos son 4 y que ya los hemos visto todos, porque todos se han usado para el tabernáculo. Oro, tela azul, tela púrpura, tela carmesí y lino torcido. No vamos a dedicar mucho tiempo en los materiales, mis amados hermanos, porque ya a estas alturas usted y yo deberíamos estar familiarizados con su alto valor. Pero vamos a decir lo siguiente: la vestimenta del sacerdote o del sumo sacerdote era la vestimenta más cara en todo Israel. Este era el hombre mejor vestido en todo Israel. ¿Ok? Pero no se olviden, eso no era ostentación, era un reflejo del peso de la gloria de Dios, un reflejo del tamaño de su vocación. Los materiales del tabernáculo y la vestimenta sacerdotal también son un recordatorio de que Dios provee para poder servirle, hermano. Piénselo por un momento, todo el oro, la tela fina de un pueblo que era esclavo y que ahora estaba en el desierto haciendo despliegue de la gloria de Dios. Ahora, si se dan cuenta también, los elementos de la vestimenta no incluían zapatos. ¿Ok? No había sandalia de oro ni ningún tipo de combinación con alguno de los otros elementos. Y la razón es obvia, hermano, porque los sacerdotes, el sumo sacerdote, iban a servir en un lugar santo. El mismo principio de Moisés en el monte Sinaí. Cuando Moisés se estaba acercando a la zarza, dijeron: quítate los zapatos, porque el lugar que pisas es santo. ¿Ok? Y lo que vemos aquí es, se nos está recordando la santidad de la vocación. Ahora, quiero que vean conmigo brevemente los primeros 2 elementos que los vemos cubiertos en los versículos del 6 al 14. El efod y el cinto. El efod, brevemente, hermanos, era una especie de chaleco largo que por lo general llegaba a las caderas. No tenemos la medida exacta, hermano, porque la medida exacta no se dan. Moisés la sabía. Pero era una especie de chaleco. ¿Ok? Tanto el efod como el cinto debían ser una obra de fina artesanía y estaban hechos de todos los materiales anteriormente descritos: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Es lo que vemos en el versículo 6 y lo que vemos en el versículo 8. El oro batido era lo que se utilizaba para formar unas chapas pequeñas que se entretejían dentro de la tela.
Lo otro a notar, hermanos, se utilizaba la técnica de engaste para poner sobre los hombros en el efod dos piedras preciosas, dos piedras de ónice. ¿Cuál era la particularidad de las piedras, mis amados hermanos? Lo vemos en los versículos del 9 a 12. Tenían grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel en orden de nacimiento, 1 al 6 y 7 al 12. ¿Ok? Esta era la parte más importante o lo más particular. Y el propósito de las piedras, mis amados hermanos, era que eran un memorial. ¿Para quién era el memorial? No para Dios. A Dios no se le olvidan las cosas. ¿Ok? Pero sí eran un testimonio de que el pacto de Dios con su pueblo está siempre delante de él. Pero era un memorial más que nada, hermanos, para el sacerdote y para el pueblo. ¿Por qué, mis amados hermanos? El sumo sacerdote lleva al pueblo delante de la presencia de Dios sobre sus hombros. Él cargaría en sus hombros al pueblo de Dios delante de Dios. Él inclusive cargaría delante de Dios la culpa del pueblo de Dios, como veremos en un momento. El pueblo de Dios llevaría todas las 12 tribus de Israel sobre sus hombros delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El sacerdote representa al pueblo completo, incluyéndolo a él mismo, que era parte de una de esas 12 tribus. El segundo elemento, hermanos, o el tercer elemento sería el pectoral del juicio, muy importante también. Lo primero que notamos, según el versículo 15, es que debía ser hecho del mismo material que el efod. ¿Ok? No era un pectoral de metal, era también algo de tela, era hecho del mismo material. Debía ser cuadrado y doblado, porque en ese doblez iban a caber el umín y el tumín. ¿Ok? No era muy grande, dependiendo de lo que usted entienda como un palmo, podía ser de 9 por 9 o de 18 por 18 o de 18 por 18. ¿Ok? En la parte superior del pectoral debía tener hilos de oro trenzados que se unirían por medio de anillos de oro a las hombreras. Y en la parte inferior tenían que hacerse 2 anillos más, por los cuales con una cinta azul se iban a atar al efod. Tenía que estar pegado al efod. ¿Cuál era el propósito, hermano? El pectoral tenía que estar pegado al efod, como hemos visto, o como verán en el versículo 24 hasta el 28. Ahora, ¿cuál es el punto de todo eso, hermano? Lo importante del pectoral era que por método de engaste también llevaría 12 piedras preciosas en 4 hileras de 3. También todas conmemorativas del pueblo de Israel, las 12 tribus. Serían un memorial también. ¿Ok? Y vamos a ver entonces que el sumo sacerdote no solamente llevaría al pueblo sobre sus hombros, sino que lo llevaría también sobre su corazón. ¿Por qué sobre su corazón? Porque el sacerdote tenía como deber representar o buscar el mejor interés del pueblo. Ya dijimos esta mañana, el corazón es el centro de nuestras emociones, de nuestras afecciones, de nuestras voluntades. Y ellos buscaban el bien de Dios, el bien del pueblo. ¿Saben qué más refleja el pectoral? El pectoral refleja lo valioso que es el pueblo para Dios. Piedras preciosas, hermanos. Acompáñenme a Éxodo 19:6. Ellos iban a ser un tesoro especial para Dios. Y note, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás al pueblo de Israel.
Lo que se nos está recordando aquí, hermanos, es que el pueblo de Dios redimió a un pueblo que en virtud del pacto sería su especial tesoro. Era valioso para Dios y por ende debía ser valioso para el sumo sacerdote, quien iba delante de él, delante de Dios con ellos. ¿Ok? Recuerden, hermanos, lo vimos en Hebreos 5:1, el propósito de la existencia del sumo sacerdote era buscar el favor de Dios para con el pueblo. Ahora, hermanos, como instrumento de juicio, en el pectoral también se encontraban el Urim y el Tumim. Y esas palabras, hermanos, son difíciles de definir qué eran. Lo que sí tenemos que enfocarnos, hermanos, es en poder observar su propósito. Primero, estos elementos, tanto el Urim como el Tumim, representaban el juicio de Dios. Dios iba a juzgar a su pueblo y también representaba cuál era la voluntad de Dios. Aarón también llevaría el juicio de Dios en su corazón. Y es un recordatorio para usted y para mí hoy, hermano, que la palabra de Dios debe estar ¿dónde, hermanos? En nuestro corazón. ¿Ok? En el interior del pectoral se colocaban el Urim y el Tumim. Y eso lo utilizaba el sacerdote para saber cuál era la voluntad de Dios para la nación. Salimos a guerra, Señor. El Urim y el Tumim decían sí o no. La lección es obvia, hermanos. El pueblo se mueve en virtud de lo que Dios dice que debe hacerse. ¿Ok? ¿Saben qué más nos indica el texto, hermanos? Algunos consideran que la indumentaria del sacerdote apunta también al tabernáculo mismo. Algunos entienden que la indumentaria del sacerdote o el sumo sacerdote era también una réplica del tabernáculo. La tela, la cortina y así sucesivamente. Pero particularmente por el pectoral. Porque el pectoral representa ese cuadrado perfecto, el lugar santísimo. Porque leímos en Éxodo 25:22, perdón, que era desde el lugar santísimo donde Dios instruiría al pueblo. Eso es lo que representan tanto el Urim y el Tumim. Denotan la importancia de la palabra de Dios en medio de su pueblo. Lea conmigo, por ejemplo, hermanos, Salmo 119, 160, en el cual meditaba ayer. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y es eterno, y eterno es todo juicio de tu justicia, dice el Salmo 119, 160. Miren lo que dice 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y note, y no hay para ellos tropiezo. Esa es la importancia de la palabra de Dios en la vida del pueblo de Dios. El siguiente elemento que observamos brevemente también, hermanos, es el manto. El manto es la otra túnica que ustedes ven debajo del efod en su hoja, la más oscura. Es más oscura porque debía ser azul, de tela azul. Probablemente caía hasta los tobillos. Tenía que estar abierto arriba, obviamente, para que cubriera la cabeza, y también estaba abierto donde irían los brazos. Tenía que llevar sobre el cuello algo con tela con oro para afirmarlo, que no se rompiera allí. ¿Qué es lo destacable del manto, hermanos? La basta. Lo que en su versión se dice las orlas. Es una manera bien de español antiguo de decir la basta. En la basta del manto había como adorno granadas. No es muy popular aquí, pero todavía se consigue. Y unas campanillas entre cada granada. La granada podía ser considerada un símbolo de abundancia, de fertilidad. De hecho,
Una de las frutas que había en la tierra prometida, que trajeron los espías, eran granadas. Habla de la abundancia de la provisión de Dios. Pero el elemento más importante, porque las granadas eran decorativas, eran las campanillas. Y si se dan cuenta, el propósito de la campanilla era asegurarse de que el sacerdote estaba vivo. ¿Ok? En dos premisas. Piensen en las campanillas como un timbre. ¿Ok? Cuando usted llega a una casa, usted no abre la puerta y entra. Usted tiene que o tocar el timbre o tocar la puerta. La premisa es que las campanillas anunciaban que el sumo sacerdote iba a entrar a la presencia del Señor. Tenía que anunciarse para entrar. Entrar sin anuncio podía significar su muerte. Es más, al mismo tiempo, la campanilla certificaba que mientras usted estaba escuchando movimiento allá adentro y bulla, el sacerdote está bien. Donde esa campanilla hacía silencio, hermano, puede ser que hubiera que ver cómo se sacaba ese hombre de allá adentro. ¿Ok? Todo esto es un recordatorio, hermano, de que el que está en la presencia de Dios tiene que estar en la más absoluta santidad. ¿Ok? Y eso nos lo certifica también la mitra. La mitra es el turbante. Sobre la cabeza del sacerdote iría la mitra. Se hacía de lino, como dice el versículo 39. Lo resaltante aquí es que te tenía que poner una lámina de oro sobre una cinta con la palabra santidad a Jehová. Un recordatorio, mis amados hermanos, de la vocación consagrada de representar al pueblo de Dios delante de Dios. Que eso se hace en santidad. A Dios nos acercamos en santidad. También era un recordatorio de que Él llevaría las faltas de los israelitas por medio de los ritos y ceremonias que se establecerían para ello, como vemos versículos 38 y 39. Santidad, Jehová, hermanos. Nunca nos vamos a olvidar de decirlo, o nunca nos vamos a cansar de decirlo, mejor dicho. Dios no deja de ser santo por nosotros. Dios nos hace santos para que estemos en comunión con Él. Sed santos para que, como yo soy, santo. La prueba está en la túnica interior o los calzoncillos. ¿Cuál era el propósito? Eran hechas de lino y su propósito era cubrir la desnudez de los sacerdotes. Eso es importante, hermano, porque los sacerdotes paganos de la época no usaban calzoncillos. Ellos subían a hacer sus acciones sacerdotales y todo el mundo tenía que ver el espectáculo del sacerdote porque ellos no cubrían sus vergüenzas, digámoslo así. Pero el sacerdote del Señor no podía exhibir su vergüenza. El sacerdote del Señor tenía que cubrir. ¿Qué significa eso, hermano? La pecaminosidad del sacerdote debía estar cubierta. La vergüenza del sacerdote debía estar cubierta. Y Dios había provisto para cubrir su pecaminosidad. ¿Ok? Todos los elementos de la vestimenta proclaman el valor de la vocación. Quiero decir en el punto 4, hermano, lo más importante, y espero no haber perdido a nadie. Porque la vestimenta sacerdotal, particularmente la del sumo sacerdote, nos apunta a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. La vestimenta sacerdotal proclama a Cristo. Porque la realidad es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él es nuestro sumo sacerdote en virtud de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en virtud de semejante calidad, Él puede representarnos correctamente delante de Dios, representando los intereses de la divinidad y representando los intereses de la humanidad. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que media delante de Dios. Y por esta razón, mis amados hermanos, Cristo fue consagrado por Dios
para representar a su pueblo redimido delante de él. El propósito de la encarnación, mis amados hermanos, era el ser representados delante de Dios por Cristo. Acompáñenme, por ejemplo, a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo como, ¿lo ven ahí? Semejante a sus hermanos. Están hablando de la encarnación aquí, hermanos. Cristo Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esa era la vocación de Cristo. ¿Saben qué es lo curioso, hermano? Cristo no utilizó ropas ostentosas para cumplir con su vocación, pero sin duda alguna la ropa sacerdotal apunta a la majestad de Cristo. Mire, hermanos, el sacerdocio del Señor tenía una característica doble. La primera, nos enseña el libro de Hebreos que era un sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Una figura bien misteriosa en la Escritura. Nadie sabe cuándo llegó, nadie sabe cuándo se fue, pero era un sacerdote del Dios Altísimo cuyas características apuntan a la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme, por ejemplo, a Hebreos capítulo 7. Usted se va a dar cuenta, hermano, que los sacerdotes del antiguo pacto tenían un problema. Eran muchos. La razón por la que eran muchos es porque se morían muchos. Nadab y Abiú estaban recién consagrados, hermano, recién ordenados, y al día siguiente había que reemplazarlo. Esa es la premisa. Había un problema. El sacerdocio del Antiguo Testamento estaba limitado por el pecado del hombre. Pero el verdadero sumo sacerdote no tiene debilidades. Versículo 23 de Hebreos 7. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que es inmutable, por lo cual puede también salvar, ¿cuánto tiempo, hermano? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es otra de las razones, hermano, por la cual creemos en la seguridad de la salvación, porque tenemos un sacerdote, mis amados hermanos, que intercede por nuestro pecado, no una vez, no dos veces, sino que intercede siempre en favor de su pueblo. Su sacerdocio es eterno, como el sacerdocio de Melquisedec. Pero también él era sacerdote conforme al orden levítico. Uno que tiene acceso al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo en favor del pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Cristo es el cumplimiento. Cristo es el único que entró al lugar santo, al lugar santísimo, y está ahora a la diestra de Dios. Y no, hermano, está sentado. No pase por alto ese detalle. Que está sentado quiere decir que su trabajo terminó. ¿Ok? Dígame dónde había una silla en el tabernáculo, en lo que hemos visto hasta ahora, hermano. El que el Cordero haya estado sentado significa que su obra es consumada. Su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. ¿Cuál es la lección aquí, mis amados hermanos? Tal como Aarón, Cristo cargó con nuestra culpa e iniquidad de manera permanente, haciéndonos partícipes de la gracia de Dios, de la comunión con Dios y el favor de Dios para siempre. Al igual que Aarón, Cristo lleva las cargas del pueblo cercanos al corazón. Cristo ama a su esposa. Cristo ama a su pueblo. Recuerdan, hermanos, cuando el Señor estaba frente a Jerusalén, era una sensación de dolor al ver la condición espiritual de quienes decían ser el pueblo de Dios. Cristo quiere lo mejor para su iglesia. Cristo quiere lo mejor para su pueblo. Su corazón es a favor de su pueblo. El corazón de Dios, el corazón de Cristo se nos revela en las Escrituras. Se nos dice que Él es manso y humilde de corazón. Tal como el sumo sacerdote, su pueblo está en su corazón. Por ende, Él está velando siempre por los intereses de su pueblo. Él intercede siempre en nombre de su pueblo, porque su pueblo está en su corazón, hermano. Qué preciosa realidad con ese pectoral, mis amados hermanos. Considere, por ejemplo, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de nuestras debilidades, mis amados hermanos. Él intercede por nosotros. Dice el apóstol: si pecamos, abogado tenemos, porque nuestro sumo sacerdote está a cargo. ¿Lo cree, hermano? El reformador Thomas Kramer lo puso de la siguiente manera: la fe cristiana segura y viva no se trata únicamente de creer todas las cosas de Dios contenidas en las Santas Escrituras, sino también de una confianza ferviente en Dios, de que nos cuida y nos estima como un padre al hijo a quien ama, que será misericordioso con nosotros por amor a su único Hijo, y que tenemos a nuestro Salvador Cristo, nuestro abogado y sacerdote eterno, en cuyos méritos, ofrenda y sufrimiento confiamos, para que nuestras ofensas sean continuamente lavadas y purificadas, siempre que nosotros verdaderamente arrepentidos volvemos a Él de todo corazón, determinados firmemente por medio de su gracia a obedecer y a servirle, guardando sus mandamientos y nunca retornar de nuevo al pecado. Esa es la verdadera fe que las Escrituras elogian y recomiendan, dice Thomas Kramer. Es un asunto de creer que Cristo es todo esto por mí. Saben, hermano, ya lo dije hace poco, yo voy a ir cerrando. Ya desde el siglo II, la gente no entendía el problema más grande que tiene el hombre, y lo dijimos la semana pasada. El problema más grande que tiene el hombre es el pecado. Y la única solución al problema del pecado es Cristo, solamente a través de Él. Pero sabe, hermano, ya en el siglo II, se estaban dando cosas en la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer con el problema del pecado? En vez de volver a lo que dice la Escritura, algunos dijeron: bueno, el que peca, vamos a hacer que se bautice de nuevo, decían algunos. Otros decían: tenemos que ponerle a que haga algo para que enmiende su pecado. Y de ahí salieron las famosas penitencias, que existen hasta el sol de hoy. ¿Qué son las penitencias? Es tratar de conseguir el favor de Dios por mis propios medios.
¿Qué sucedió? El resto de la iglesia dijo, no, mi redención, mi justicia, no soy yo, sino que es Cristo. Nosotros nos acercamos a Dios en las vestimentas de Cristo. Porque nuestra vestimenta, le digo desde ya, hermanos, son trapos de inmundicia. Por más bonita y cara que usted considera que es su justicia, delante de Dios es trapo de inmundicia. Y algunos prefieren acercarse a Dios con una porquería de ropa, tengo que decirlo así, espero que estas palabras no se saquen de contexto. Me refiero a ropas de nuestra propia justicia en lugar de la seda y el lino fino que es la justicia de Cristo. Eso es lo que se nos está diciendo allí. Tú no te acercas a Dios con tu ropa. Aarón no fue el que cosió eso. A Aarón se le dio esa ropa, la que pudo usar delante de Dios. Olvídese que usted se puede acercar a Dios con su propia ropa. No se puede. La enseñanza aquí es que nos acercamos a Dios vestidos de Cristo. Y esto me lleva a la aplicación, hermanos, y ya me callo. Usted y yo, en virtud de nuestra redención, en virtud de nuestra unión con Cristo, somos un reino de sacerdotes y gente santa. Somos llamados al sacerdocio, mis amados hermanos. El sacerdote tenía la misión de mostrar el carácter divino de Dios a todo el mundo. Debían ser santos y debían enseñar al mundo cómo nos acercamos al Dios vivo. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque en virtud de nuestra vocación, en virtud de nuestra redención, usted y yo estamos consagrados para el sacerdocio también. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Decía John Owen, la santificación es una cualidad indispensablemente necesaria para quienes están bajo la conducción de Jesucristo hacia la salvación. Él guiará al cielo solamente a quienes santifiquen la tierra. El Dios santo no recibirá a personas no santas. Nuestro Señor, cabeza de la iglesia, no admitirá miembros muertos ni llevará a las personas hacia la posesión de una gloria que nunca hayan amado o gustado. ¿Cuál es el punto aquí? Usted y yo estamos llamados a santidad para comunión con Dios. Nadie que camine hacia santidad se verá privado del Señor, pero sin santidad nadie verá al Señor. Eso no es negociable. Por eso la pregunta para la iglesia hoy: ¿cuál es su vestimenta? ¿De qué está vestido hoy? Y no me refiero a la marca de su ropa, hermano. Aunque puedo decir que los hijos del Señor se visten como hijos de Dios. No debería hacer falta ratificar ese punto. ¿Ok? La modestia, la piedad identifica a los hijos de Dios aún en su vestimenta. Pero no me estoy refiriendo a la vestimenta externa, sino me estoy refiriendo a la vestimenta interna. ¿De qué estás vestido? ¿Cuáles son tus vestimentas? ¿Son vestimentas de honra y hermosura? ¿O es todo lo contrario? Ese es el punto aquí para la iglesia del Señor. ¿Qué refleja mi vestimenta? Debe reflejar la gloria de alguien que ha sido consagrado al servicio de Dios. El apóstol Pablo contrasta la vieja naturaleza, la vieja conducta con una vestimenta y exhorta a los creyentes a vestirse conforme a su vocación de escogido. Quiero que lo lean conmigo. Colosenses capítulo 3, versículo 12.
Vestidos pues, ¿cómo? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vistámonos de la ropa de Cristo, vistámonos de la justicia de Cristo, y que nuestra ropa refleje la belleza de nuestro Señor. Porque ¿sabe qué pasa, hermano? Nuestra conducta habla de lo grande que es nuestro Señor, hermano. Así como la vestimenta del sacerdote hablaba de la majestad de su Dios. Nuestra vida refleja la grandeza del Dios que adoramos. Nosotros le mostramos al mundo cómo nos hemos de acercar a Dios. Usted y yo no hacemos sacrificio por el pecado, pero sí apuntamos a las personas a aquel que ya hizo el sacrificio máximo por el pecado. Nosotros, en unión con Cristo, oramos en intercesión por las almas, por el pueblo de Dios. Igualmente, mis amados hermanos, muy importante, así como en el pecho del sacerdote estaba el Turín y el Umín, nuestra vida debe estar guardada por la palabra de Dios en cada paso que da. Debe estar en nuestro corazón. Los movimientos y actuaciones del pueblo de Dios deben estar siempre guiados por la palabra de Dios. La pregunta entonces, ¿está vestido de la justicia de Cristo o llevas puesto trapos de inmundicia? Si llevas trapos de inmundicia, hay esperanza para ti. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y seamos vestidos de lino fino, porque a su esposa se le concedió vestirse de lino fino para las bodas del Cordero. Eso somos usted y eso soy yo también, por la gloria de Dios. Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la recordación de que somos lo que somos en virtud de nuestro sumo sacerdote. Hoy no necesitamos llevar tales vestimentas porque Cristo ha sido nuestro sumo sacerdote y en virtud de él tenemos acceso al Padre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vestir conforme a tu voluntad, que nos ayudes a reflejar la belleza, la honra y la majestad del Señor en cada paso que damos. Que tu palabra sea la que guía y mueve a tu pueblo, que no sean nuestras opiniones, que no sea nuestra sabiduría fallida, sino que sea solamente tu palabra. Que podamos entender que el propósito de nuestra existencia es el gozar de comunión contigo, servir tu nombre y disfrutar de tu belleza y de tu gloria para siempre. Todo esto lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.